¿Cómo debería vivir mi vida? Esta es una de las preguntas más antiguas e importantes en la filosofía. Mientras se han propuesto muchas respuestas, hay dos que han sido especialmente prominentes desde la época de los antiguos griegos, que uno debería moldear su vida en la búsqueda del placer o, alternativamente, en la búsqueda de la excelencia. Para muchos de los filósofos griegos antiguos, una vida dedicada a la búsqueda del placer y la comodidad no era una vida apta para los seres humanos. Aristóteles, famosamente, reflejó tal sentimiento al escribir que para muchos, lo más vulgar parecería concebir lo bueno y la felicidad como placer, y por lo tanto, también les gustaba la vida de la satisfacción. Aquí parecen completamente esclavos, ya que la vida que eligen es una vida para animales de pasto. En cambio, Aristóteles y prácticamente todos los filósofos griegos antiguos pensaban que una vida adecuada para un ser humano era aquella que se vivía en la búsqueda de la excelencia. Solo tal vida, sostenían, podía otorgar aquello que todos los seres humanos desean naturalmente, la felicidad y la realización. Richard Taylor, un filósofo estadounidense del siglo XX, estuvo de acuerdo con esta visión en varios de sus trabajos. Se destacó al elucidar la naturaleza de la excelencia humana y la felicidad a través de la construcción de lo que llamó una ética de la aspiración, que será el tema de este video. La pregunta que surge inmediatamente cuando uno propone que un ser humano debería pasar su vida en la búsqueda de la excelencia es, ¿qué es la excelencia? Para los antiguos griegos, muchas cosas, animadas e inanimadas por igual, tenían su propia excelencia, una noción no ajena a nosotros. Por ejemplo, se puede hablar de una excelente computadora, un excelente cuchillo o un excelente médico. Sin embargo, como se dieron cuenta, es imposible otorgar el título de excelencia a algo a menos que se especifique su función de antemano. Es posible hablar de un excelente médico solo porque sabemos que la función de un médico es curar a las personas, o de un excelente cuchillo porque sabemos que la función de un cuchillo es cortar cosas. Por lo tanto, como Aristóteles se dio cuenta, si uno quiere llegar al conocimiento de la excelencia humana, o en otras palabras, lo que demarca que algunos seres humanos son mejores que otros, entonces primero se debe especificar la función de un ser humano. Aquí no estamos buscando la función de un ser humano en la medida en que uno realiza su vocación como médico, abogado, músico o cualquier otra cosa, sino la función de un ser humano como ser humano. Independientemente de la vocación, como explicó Aristóteles, entonces vamos a suponer que mientras el carpintero y el zapatero tienen funciones o negocios definidos, el hombre como tal no tiene ninguno y no está diseñado por naturaleza para cumplir ninguna función. Para descubrir la función de cualquier cosa, Aristóteles señaló que era necesario especificar la capacidad o característica única de esa cosa. Por ejemplo, un cuchillo tiene una hoja afilada y por lo tanto, su función es cortar cosas. Un médico tiene habilidades únicas en el arte de curar y por lo tanto, la función de un médico es curar a las personas. Entonces, para descubrir cuál es la función de un ser humano, Aristóteles se dispuso a determinar la característica única o capacidad única del ser humano. Después de contemplar la noción, llegó a la conclusión de que esta característica única es la capacidad de la razón o el pensamiento racional. La excelencia humana, para Aristóteles, era el cumplimiento de una vida racional en la cual la razón guía tanto la contemplación intelectual como la acción práctica. Al cumplir con tal función, Aristóteles pensaba que un individuo alcanzaría la excelencia y llevaría una vida feliz y plena. Richard Taylor estuvo de acuerdo con la proposición de Aristóteles de que el cumplimiento de la capacidad única del ser humano constituiría la excelencia humana. Aunque pensaba que la razón era una capacidad única del ser humano, también propuso la creatividad como otra capacidad única. Además, pensaba que cumplir el potencial de uno para la creatividad era un mejor camino hacia la excelencia humana que la búsqueda de la razón sola. Como escribió, la creatividad es ciertamente lo que nos distingue de cualquier otra criatura.
Taylor enfatizó que la capacidad creativa de los humanos no se limita a la creación de obras dentro del campo de la ciencia, el arte, la filosofía o la literatura. En cambio, la inteligencia creativa puede ser utilizada por bailarines excepcionales, atletas, hombres de negocios e incluso jardineros o padres. Cualquier actividad, señaló, que se realice no por rutina o imitación, sino con originalidad exitosa, es una actividad realizada utilizando la creatividad. Para aquellos que viven una vida dedicada al cultivo de su capacidad creativa, Taylor observó que muchos carecen de una actividad que les apasione y, por lo tanto, pueden sentir que no hay nada en lo que puedan participar para cultivar su creatividad y lograr la excelencia. Tales individuos pueden sentir que están destinados, como Taylor lo expresó, a caer en una mera naturaleza animal. Taylor pensó que esta convicción era un sinsentido, ya que, como observó el psicólogo del siglo XX Carl Jung, si no tienes nada en absoluto para crear, entonces tal vez te crees a ti mismo. En contraste con aquellos que viven una vida dedicada al cultivo de su capacidad creativa, Taylor, tomando un término del estoico romano Epicteto, señaló que la gran mayoría de los seres humanos son esclavos dispuestos, mientras que los individuos creativos son aquellos que inventan su propia vida de manera creativa, persiguiendo una pasión y esculpiendo su ser de acuerdo con un ideal interno. Los esclavos dispuestos, en palabras de Taylor, permiten que la sociedad más o menos elija sus vidas por ellos. Taylor creía que la esclavitud voluntaria era la condición normal o predeterminada de la raza humana. La normalidad de la esclavitud voluntaria surge de la tendencia innata de los seres humanos a basar su autoestima en la aprobación de los demás. Como observó Mark Twain, es nuestra naturaleza conformarnos, es una fuerza a la que no muchas personas pueden resistir. ¿Cuál sucede? El requisito innato de la autoaprobación. Como niños, buscamos a nuestros padres para evaluar si estamos portándonos bien o mal, y el desarrollo de nuestra personalidad y sentido de autoestima está en gran medida determinado por cómo responden nuestros padres a nosotros. Para los niños, esta tendencia es natural e inevitable. Sin embargo, cuando los individuos emergen hacia la edad adulta, en lugar de cultivar la autosuficiencia y juzgar su valía en función de sus propios ideales autocreados, permanecen dependientes de las opiniones de los demás. En otras palabras, buscan las sonrisas y fruncen el ceño de su familia, amigos, compañeros de trabajo e incluso extraños para evaluar su valía como ser humano. Y aunque tomar nota de cómo reaccionan los demás ante nuestro comportamiento es importante hasta cierto punto, la gran mayoría de las personas están tan preocupadas por lo que los demás piensan de ellos que se vuelve perjudicial para su capacidad de vivir una vida satisfactoria. Se convierten, en palabras de Taylor, en esclavos dispuestos. No necesitas situaciones o escenarios especiales para discernir esta abrumadora necesidad de la multitud de impresionar a los demás. Estas personas miden todo su valor por lo que los demás piensan de ellos. En otras palabras, en lugar de crear sus propias vidas, permiten que el mundo cree sus vidas por ellos. En palabras de Taylor, se dejan llevar por lo que son, responden a lo que todos los demás quieren de ellos. Uno que pasa su vida cultivando su capacidad creativa, al perseguir una pasión y crear su propia vida, debe necesariamente juzgar su autoestima basándose en sus propios ideales autogenerados. Para este individuo, si sus creaciones reciben aplausos o desdén de los demás es insignificante. Como observó Taylor, el logro de la excelencia es en sí mismo la mayor recompensa, incluso si el mundo no lo nota, ya que otorga sentimientos de orgullo, realización y verdadera autoestima. En cuanto a cómo uno debería utilizar su capacidad creativa para lograr la excelencia personal, Taylor permaneció en silencio. Hay tantos caminos diferentes hacia la excelencia personal como individuos. Todo lo que pudo hacer fue instarnos a mirar dentro de nosotros mismos, descubrir dónde están nuestros dones potenciales y luchar contra el impulso innato de convertirnos en esclavos dispuestos en favor de vivir una vida dedicada a la creatividad. De lo contrario, proclamó Taylor, es caminar por un camino demasiado común hacia la nada.
No se pueden dar direcciones para lograr la excelencia personal porque todos somos diferentes. Los dones y potencialidades de una persona no son los de otra. De hecho, cada persona es única, sus dones y habilidades probablemente no coincidan exactamente con las de nadie más en la Tierra, y de esto se deduce que la excelencia de una persona es solo suya. Nadie puede decirte cómo lograr la tuya. Tu tarea es simplemente encontrar una o unas pocas cosas en las que puedas destacar y luego hacer de eso tu negocio principal en la vida, sobresalir de esas maneras. De lo contrario, ignorar los tesoros con los que estás al menos potencialmente dotado es simplemente desperdiciar tu vida, un camino hacia la nada que, lamentablemente, es demasiado común. La razón por la que desperdiciar la vida es común es simplemente porque es mucho más fácil fluir a través de la vida haciendo lo que otros hacen, pensando como otros piensan, que arriesgarse al ridículo y la desaprobación en la búsqueda de la excelencia. Establecer un ideal y, a través de la creatividad, esforzarse por alcanzar ese ideal es quizás la tarea más difícil que existe, razón por la cual la excelencia es alcanzada por tan pocos, ya que como escribió Brooks Spinoza, todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras.